Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Mientras la plana mayor del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y funcionarios de alto nivel, entre ellos congresistas y senadores, visitan México para lo que pensamos, y me decía el ingeniero Lozano antes de entrar al aire, sería la tercera y última llamada para López Obrador, en el gobierno norteamericano se propone seguir construyendo otras 20 millas de muro fronterizo en un fragmento muy conflictivo de McAllen, Texas. Buenas noches, ingeniero Lozano. Bienvenido a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, y sigue siendo polémico. Como candidato, como líder, no dejan de enviar memes y cosas. La gente te quiere, ingeniero, y dicen los políticos mexicanos, lo peor que le puede pasar a un político es que se olviden de él. Que hablen mal, que hablen bromas, que hablen lo que quieran, pero que no se olviden de uno. Y me han llegado infinidad de cosas que no sé, no doy crédito. Le dije a la gente en el programa de ayer, mándenme pruebas, porque los videos actualmente están tan truqueados, las voces y todo, y si alguien me manda pruebas, lo comentamos contigo. Tú eres un caballero y das la cara. Nadie, así es, Frank. Así como cuando pides dinero, nadie se atreve a contestar. Bienvenido, ingeniero Lozano. ¿Qué pasa en México durante esta reunión? Porque en Estados Unidos la inmigración, el problema del fentanilo, el problema del techo de la deuda y la salida del líder de la Cámara Baja de Representantes, que fue forzada, algo nunca antes visto en los Estados Unidos, están haciendo la situación muy política, encaminada a la reelección, posiblemente frustrada de Biden, que no creo que se reelija, y los juicios a un Donald Trump que lo están fortaleciendo todavía. Buenas noches, ingeniero Lozano. Un gusto enorme, apreciado Frank, un saludo a toda la audiencia. Y sí, la semana pasada no tuvimos oportunidad de platicar. Mira, hay que precisar algo. Nosotros aquí en México le llamamos políticos al que vive del dinero de los impuestos. Es cierto que el origen de la palabra político tiene una esencia virtuosa. Significa la polis, la ciudad, la gente que hace algo por la comunidad. Sin embargo, está muy pervertido vamos a llamarlo así, la palabra político, al grado tal que yo siempre aclaro, les digo, mira, no, yo no soy político, soy un ciudadano, activista, una persona preocupada y ocupada por lo que ocurre en nuestro país, pero ni pretendo ni he vivido de los impuestos y del trabajo de los demás, y hay que dejarlo muy claro. Hoy, político en México es el que vive de los impuestos. Dicho esto, apreciado Frank, efectivamente, es una crónica de una llamada de atención histórica al dictador López. Y fíjate que no hace mucho, Frank, y a toda la audiencia, recordaba un programa sobre el Canal de Panamá, la historia un poco de lo que ocurrió alrededor de Noriega, y estos embates de la presencia del secretario de Estado, la asesora de seguridad Sherwood,
el señor Mayorkas de seguridad, digamos, interna, el señor procurador Gary Garland, la verdad, sí, presentan una situación en la que sin duda vienen a darle un jalón de orejas, que como tú bien dices es la tercera llamada, porque López en su discurso tanto interno como externo ha buscado siempre aventar el problema hacia afuera, o sea, no reconocer el impacto que tiene en seguridad nacional los laboratorios, la producción masiva de fentanilo en nuestro país. Cosa que se va confirmando día con día, o sea, siempre a raíz de esta visita, pues que ya detectaron ahí 4 toneladas de fentanilo y siempre, haz de cuenta, limpiando la casa antes de que llegue la visita, ¿no? Pero la realidad, Frank, es que los abrazos de López, que se convierten ya en un amor descarado hacia los cárteles del crimen organizado, bueno, hicieron que en Culiacán esta semana, Frank, se pusiera una manta firmada por los chapitos de que ellos no son un cartel que produce fentanilo y que ellos les hagan saber cualquier persona que anda distribuyendo fentanilo. En fin, nomás para que veas quién gobierna dónde y qué está pasando en nuestro país. Y esto, Frank, va aparejado a un fenómeno que es al que más se esconde debajo de la alfombra dentro de México. Estamos en este momento, Frank, te voy a dar el dato al día de ayer, en una cifra en la que cada 15 minutos asesinan a alguien en México, así como lo escuchas. El cálculo es cada 15 minutos. Estamos hablando de 167,000, te voy a dar la cifra exacta, 167,529 homicidios, Frank. Esta es una cifra catastrófica. Es más que una guerra. O sea, el desbordamiento del resultado, del que casi no quiere hablar López, tratando siempre de presentar sus otros datos, la realidad es que el propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional presenta este dato. O sea, este dato es del propio gobierno. 167,529 homicidios, que significan cada 15 minutos desde que llegó López asesinan a alguien en México, Frank. Más los hallazgos en las fosas de 40 cuerpos mutilados aquí, cuerpos mutilados allá. Y la verdad es que es un verdadero desorden, muy trágico para los mexicanos el vivir esta violencia, porque pues los territorios siguen creciendo en invasión de parte de los cárteles del crimen organizado. Yo te mandaba por ahí, Frank, un pequeño video que me gustaría que lo viera nuestra audiencia, porque muestra por qué esa preocupación tan grande en el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo del pueblo americano, de cómo lo que representa el fentanilo contra la historia de muerte provocada por otras drogas, desde la marihuana, y creo que tarda 2 minutos, pero vale la pena lo vea nuestra audiencia para que sepan el tamaño del impacto que la producción del fentanilo en México le está provocando a un debilitamiento totalmente a la sociedad en los Estados Unidos, en donde se empieza a ver un complot del eje soviético, del eje chino, del eje ruso y de los pueblos ya militarizados y completamente con dictaduras castrochavistas, en las que empujan una manera de dominación al pueblo americano. Y mientras te lo pongo, ingeniero Lozano, déjame comentarte que no podemos pasar por alto la visita de Elon Musk a la frontera de Texas y Estados Unidos, acompañado por las autoridades. Y no dudo ni tantito, porque él dijo, yo soy migrante, pero queremos una migración controlada. Así entonces, es, legal. De repente se vino a mi mente, este cuate piensa demasiado rápido y a decir, con esta inmigración no voy a tener trabajadores en mi planta en Monterrey.
Entonces no dudo que él a lo mejor esté hasta poniendo dinero para esas nuevas 20 millas de muro en McAllen y en otras áreas de la frontera. Vamos a ver el video y vamos a ver el video, Frank, y platicamos de Elon Musk y la situación de trabajo aquí en Nuevo León con la llegada de la Gigafactory. Perfecto, vamos a verlo, ingeniero Lozano. Good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm done. Si quieres platicar, Frank, los colores. Arriba está la muerte por cocaína. So different. What's the Marihuana. difference? Si quieres decir cuál es la línea, Could always be ¿en qué color worse. está la línea del fentanilo? Running out of gas, hardly anything left. Creo que ya empieza a aparecer. So tired of being so tired. Well, I gotta build something beautiful just to go set it on fire. La No línea lie. azul, vean cómo cruza. Sometimes the truth don't sound like the truth. Maybe cause it ain't. I just love the way it sound when I say it. Esa línea O sea, azul, aquí Frank, la traducción sería muertes por sobredosis, deaths by overdose, Ajá. muertes por sobredosis, y en cuestión de meses y casi un año, los fentanilos superan antidepresivos, cocaína, hielo y todo tipo de drogas. así es, Frank. Es alarmante porque estamos hablando de que se sumarizan en esta gráfica un crecimiento exponencial que rebasa hasta la suma de todos los muertos por sobredosis de otras drogas, crack, cristal, cocaína, heroína, marihuana en grandes cantidades o contaminada, metanfetaminas. Entiendes perfectamente por qué al ver Estados Unidos en menos de un año 147,000 muertos de sobredosis, la capacidad adictiva y letal que tiene esta droga. Y ellos saben que se produce en México. Y ellos saben que viene de México. Y entonces entiendes las decisiones. O sea, si yo tengo un vecino, Frank, aquí en mi casa, que es la casa de ustedes, que el tipo tiene un laboratorio y que puede hasta envenenar a mi perra, etcétera, pues por favor, entonces tienes que tomar acción y entiendes perfectamente el que contra la voluntad de Biden, porque Biden había prometido que él no iba a seguir con este asunto del muro, pero está hecho pedazos la frontera sur de México, está hecha pedazos Chiapas, empiezan a crecer grupos de autodefensa, Frank. Rutilo Escandón, al igual que Cuitláhuac García, Guerrero con Evelyn Salgado, mira, son tierra de nadie, Frank. Hasta dirías que ellos realmente gobiernan como títeres del crimen organizado. Y ese crimen organizado incluye el tráfico humano, la migración. O sea, finalmente el coyotaje que hay alrededor de esta migración masiva hacia Estados Unidos, pues fuertemente, digamos, el coordinador, el organizador, es el crimen organizado, coludido evidentemente, porque todavía no paga por sus delitos aquel siniestro que ocurrió en el centro de detención de migrantes en Juárez, Chihuahua, y entiendo la visita de Elon Musk al Paso, Texas, y aquí, hoy en la mañana, Frank, sin ir tan lejos, en Nuevo León, se manifestó una alerta. Todos los albergues de migrantes, todos, están ultra saturados, Frank. Y empiezas a ver un fenómeno que lo habíamos visto en Tijuana, lo habíamos visto en Juárez, Chihuahua, en Monterrey, gente viviendo abajo de los puentes, gente llegando a ciertas zonas en las que duermen al aire, vaya, completamente al cielo abierto, haciendo sus necesidades al cielo abierto y pues tratando de presionar a la gente a que les dé dinero para comida o para sus necesidades. ¿Entiendes el fenómeno, Frank? Porque
pues Marcelo Ebrard, habiendo firmado el Pacto Global Migratorio y esa invitación abierta que hizo el dictador López para tener electores y que aquí los iban a vacunar y que aquí les íbamos a dar trabajo. Afortunadamente, Franca, tu comentario de qué pasa en cuanto a talento y gente para las futuras inversiones, que Nuevo León, que está bastante blindado de este enfoque comunista, no va a tener problema, Frank. No hay problema. O sea, hay suficiente oferta porque el nivel técnico que se tiene en Nuevo León, el nivel de empleo de una mano de obra que se puede hablar más bien de mente de obra, es un segmento que no se ha visto desfavorecido y más bien para ellos representa un crecimiento el poder ir a una fábrica como la de Tesla que se va a generar en Santa Catarina. Que se han creado rumores y que no viene, que sí viene. La verdad es que aquí dentro de Nuevo León hay un golpeteo político, Frank, que ahorita le podemos dedicar un poco de análisis, porque evidentemente hay una pugna de que la gente en Nuevo León no quiere al PRI, al PAN y al PRD. Lo ven como gente fracasada, gente que empinó el Estado, y entonces pues lógicamente vienen las rebatingas y oye, pues Américo Villarreal de Tamaulipas, mándame 10 mutilados, aquí los aventamos. Y fue muy claro que a la hora que se lanzó, y ahorita hablamos de esa parte, que se lanzó una presunta candidatura del gobernador de Nuevo León para presidente, que tiene claros y oscuros, pues lógicamente al día siguiente aparecieron 12 mutilados aquí. O sea, no se la cree más que la gente del PRI, que son típico maneras de hacer su golpeteo político. Pero volvamos al tema, Frank. Yo creo que ahora sí las cosas se le van a poner difíciles al señor López. No creo que pueda sostener su narrativa de los abrazos, paz y amor, su visita a Badiraguato, y tener a todos sus militares ocupados en labores que no tienen nada que ver con la integridad, la soberanía de nuestro territorio, y creo que le van a apretar las tuercas fuerte, Frank. No es nuevo, es un tipo terco, obstinado, pero te decía del referente de lo que pasó con Hugo Chávez, aquella vez que dijo, huele a azufre, cuando habló en la ONU después de haber hecho su oratoria el señor George Bush, hijo. Bueno, aquí el tipo de ataques que escuchas de López hacia el gobierno de Estados Unidos y hacia Estados Unidos, llamándoles farsantes, falsarios, fíjate las palabras, falsarios, ampones, 24 horas antes de que llegara este grupo. ¿Qué le habrán dicho para que diga que ahora sí va a cooperar? Si hace 24 horas los calificó de falsarios, los calificó de deshonestos, muy parecidas a las palabras de aquel señor Noriega. ¿Te acuerdas, Frank? Igual, haz de cuenta que yo estaba viendo la misma película del señor Noriega antes de que venga la captura por sus nexos y vínculos con el narcotráfico, ya completamente generada no en un helicóptero que llega a llevárselo. Recordemos que él fue refugiado en las oficinas del Vaticano, Frank. Y entraron más de 500 soldados que tomaron los puntos estratégicos, claro, en acuerdo con militares panameños, y llega un momento en que después de 2 o 3 días se ve en la necesidad de entregarse Noriega. Y se lo llevan a Estados Unidos y finalmente no sé si ya murió, no lo sé, pero allá no te salvas. Es como Nazón Joaquín García, este manipulador de la Iglesia de la Luz del Mundo, nieto del señor Aarón García, soldado raso de Plutarco Elías Calles, que cuando el contrapeso cristero se inventa en la Iglesia Católica Mexicana con una generación de pederastas en donde la gente, pues ignorante, le hacen creer que Dios fue el que eligió, así como a Xóchitl, que le eligieron así como si fuera tocada por Dios, Xóchitl Gálvez. No, es que Dios nos dijo que es ella, ¿no?
y al pueblo ignorante, hambriento, le haces creer que un pederasta pedófilo como Nazón Joaquín García, que no es más que hijo de Samuel, y Samuel es hijo de Aarón, pues sí, puros nombres bíblicos muy bonitos, pero el engaño era que la Iglesia Luz del Mundo se presentaba como gente elegida por Dios para ser sus apóstoles en México, y recibiendo carretonadas de dinero, cobrando el diezmo, viajando en aviones privados, y realmente fue buscar o hacer un contrapeso al movimiento cristero que se dio en tu estado, en Aguascalientes, en Jalisco, en esa zona muy echada para adelante de defender pues verdaderamente los principios católicos cuando Plutarco Elías Calles había cerrado las iglesias. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Esta narrativa ya la conocemos, Frank. La del señor Noriega, la del señor López, dictadores, son dictadores. Aquí el asunto, Frank, es la complacencia que tienes de parte del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Porque voy al tema, Frank. ¿Tú crees que han dicho algo, algún diputado, algún senador, que haya dicho algo de la presencia casi del Gabinete de Justicia completo de los Estados Unidos aquí en la capital? Nada, Frank, nada. Andan ahorita con el tema de que si hay chinches o no en la UNAM. Fíjate, Frank, los temas que están tratando, déjame platicarte el otro tema que tomó mucha fuerza el día de hoy, nomás para que sepan nuestra audiencia lo terrible de lo que se platica en cómo le sacan la vuelta a los temas relevantes. Aquí te va porque han ocurrido cosas muy, muy importantes que reflejan, Frank, la podredumbre que hay en el sistema político mexicano cuando los diputados y senadores, fíjate de lo que están platicando. Ahí te va. Que si la tesis de la Xóchitl, que no ha podido comprobar que sea efectiva, sea cierta, seguridad en carreteras, es lo que levantan, la comparecencia de Luisa María Alcalde con motivo de la glosa del informe, el asunto de quitarle los fideicomisos al Poder Judicial. Le van a quitar 15,000 millones de pesos al Poder Judicial por un decreto de López, propuesta del Poder Legislativo que mayoritariamente es Morena. Bueno, Frank, no he visto un solo diputado o senador. Por eso digo, si tronara una bomba en San Lázaro y en la Cámara de Senadores no pasaba nada más que pura beneficio para México. Nadie toca los temas torales. ¿Toral qué significa? El tuétano. Aquí me va a entender mis paisanos y toda la gente de México. El tuétano, lo que está dentro, lo que vale. Y en ese sentido, Frank, estamos en una franca decadencia. Y entonces entiendes por qué cada 15 minutos asesinan a alguien, entiendes por qué la migración es un problema fuera de control, completamente fuera de control. Y pues ahorita dedicados todos a cuidar sus sillas, el PRI, el PAN, el PRD, MC, buscando cuidar sus sillas. Fíjate la última aseveración que hizo Dante Delgado, expresidiario, dueño del Partido Naranja, Convergencia, mal llamado Movimiento Ciudadano. Dice que se le antoja que él podría ser muy buen presidente de México. No, pues ya, olvídate. Ahora la vanidad senil de Dante Delgado lo lleva a autodestaparse. Pero hace 3 días digo que mira, son rameras, prostitutas, y con mucho respeto a las prostitutas porque creo que tienen más dignidad y ética que un tipo como Dante Delgado, que hace 3 días le habla de la Cuarta Ebrard, a ver cuánto billete le da, que a ver cuánto le cobran por él bajarse para que suba otro. Todo es negocio, dinero. Y ahorita en manos de cuatreros, Frank, pues las cosas están muy complicadas. Me imagino, ingeniero Lozano, y como te mencioné anteriormente, la presencia de Elon Musk en la frontera.
pidiendo que se agreguen millas de muro fronterizo detenido y cancelado en su construcción durante la administración Biden, y que ahora los americanos nuevamente apoyan esa política. Los ciudadanos de Hidalgo, Texas, McAllen, Laredo, Eagle Pass, El Paso, ya no hayan qué hacer, ingeniero. Para un americano que está acostumbrado a ver a sus calles limpias, salir y ver gente defecándose en su banqueta, en su jardín, a ellos los vuelve locos. Bueno, vamos a ver uno de los últimos reportes, si tienes un minuto, para evaluar esta situación, ingeniero Lozano, porque la situación está muy difícil y que la audiencia entienda un poco más por qué está este cuadro de primer nivel allá en la frontera, allá en México, exigiendo, ingeniero Lozano, ya no hay peticiones, ya hay exigencias, y se habla mucho de una deportación, pues, IVA. ¿Qué significa esto? Que serían aproximadamente, se habla de 11 millones de deportados si López no accede a las peticiones. It's not about comparison, mirrors, or scales. It's a community, our community. Turning to the border battle now. The Biden administration is waiving dozens of federal laws to build a border wall in South Texas. So take a look. This is the area that we're talking about. The wall will be built in Starr County, located just west of the southernmost tip of the state. It's the first time the administration has used this type of executive power. According to some government data, 245,000 people illegally crossed through this region in this fiscal year alone. So extending the border wall, well, it actually contradicts a statement made by the president in 2020 when he said, quote, not another foot of wall would be built under his administration. The latest numbers from the Customs and Border Protection shows that there have been more than 2.8 million encounters just this year. ¿Cómo lo ves, ingeniero Lozano? El presidente Biden diciendo que posiblemente sí convendría agregar millas de muro fronterizo, porque ya esto demuestra que Alejandro Mayorkas no puede controlar la frontera. México, Estados Unidos, mientras que López le abre la llave a la frontera de Chiapas, les pone autobuses con aire acondicionado para que lleguen en menos de 24 horas a Texas y a cualquier punto fronterizo. ¿No se te hace esto uno de los famosos sarcasmos que comentas de decir, bueno, días antes de que llegue la plana mayor del gobierno americano, se burla de ellos, los ataca, les juega por puñaladas traperas, y ahora que están allá, yo vi fotos del ejército montado en la frontera cuidando que no pase ni una aguja? ¿No se te hace esto ya una hipocresía? No para Estados Unidos, porque el juego político es muy hipócrita entre ambas naciones históricamente hablando. Mira, Frank, se hace hasta para el pueblo de México, que el pueblo de México es el que ha tenido que alimentar a estos migrantes y a esta pobre gente. Así es, Frank. La verdad es que el desplazamiento de recursos para verdaderamente apoyar a los mexicanos se lo ha venido comiendo este apoyo a la migración. Yo te quiero decir, Frank, que no hace ni 10 días me hicieron llegar gente que usaba en Tapachula todavía videos donde López Obrador invita, les ofrece trabajo, les ofrece vacunas, les ofrece todo lo que necesiten para venir a México. Y claramente López en ese video les está diciendo, vénganse todos los que quieran.
y lo traían unos africanos, Frank, una gente de Kenia y de Senegal. Eran los que traían el video de López con traducción, no sé qué idiomas son los de estos países, etíopes, etcétera. Y es que aquí está López, la pregunta arriba. ¿Lo hizo intencional para manejar esta presión sobre Estados Unidos? ¿O verdaderamente es parte del derrotero de fracaso, de errores que sigue cometiendo López apoyado por Marcelo Ebrard? Yo en lo que creo, Frank, es que la apuesta del gobierno mexicano actual de la 4T, ellos apuestan a Rusia, ellos apuestan a China, ellos apuestan al enfoque soviético y más allá que aquella exhorto que hizo el gobierno de Estados Unidos al decir que estaban completamente, digamos, asombrados de que López haya invitado al ejército ruso a desfilar el pasado 16 de septiembre en medio de la guerra de Ucrania. Bueno, Frank, te habla ya de premeditación, alevosía y ventaja. Y entonces entiendes la llegada de cientos de cubanos, cientos de venezolanos chavistas, no el venezolano que busca humanitariamente salir de su país y de una dictadura completamente fracasada y una miseria terrible, no, gente enviada por el gobierno de Díaz-Canel de la isla cubana y del gobierno de Maduro para formar grupos de choque, gente entrenada para distribuirlos en todo el país y ser capaces de manipular lo que es una elección evidentemente casi perdida, donde ha sido con la complacencia, Frank, definitivamente de los partidos de oposición. No están doblados, Frank, están completamente lamiendo la suela del dictador López. Eso es muy difícil de entender para la gente, porque los ven como si fuera una oposición. Pero recordemos que en Venezuela, Nicaragua, Bolivia también, y Cuba, hubo un momento en que se rinden los partidos de oposición y simplemente se convierten en una comparsa. Y este no es un sarcasmo, porque yo he aprendido que no debemos de usar mucho el sarcasmo, Frank, porque verdaderamente hay gente que no lo entiende. Y yo hace tiempo hice un sarcasmo donde le decía cabecita de algodón a López en un contexto en el que me burlaba de él porque había cerrado el aeropuerto de Texcoco y le decía, eso mi cabecita de algodón, usted sí la hace, ya cerró el aeropuerto, esperamos ver 50 gentes en la cárcel. Falso, era un sarcasmo. Yo se lo decía porque no iba a meter a nadie en la cárcel. Frank, la famosa corrupción que había supuestamente en el aeropuerto de Texcoco, que a la hora que previsiblemente López cierra ese proyecto mayúsculo, me genera un sarcasmo en el que yo dije, te quiero ver de a de veras, mete a la cárcel a todos los que tú dijiste que estaban generando la corrupción, que no dudo que la haya, pero el pacto de impunidad que hizo con Peña Nieto fue sagrado. No lo digo nada más yo, el que lo pronosticó fue Edgardo Buscaglia, italiano que tiene mucho conocimiento de lo que se llama pactos de la mafiocracia, y en este caso él dijo, evidentemente el gobierno mafioso del PRI de Peña Nieto hizo un pacto con el gobierno mafioso de Morena, de López. Entonces, estamos en medio, Frank, de un manejo de gobiernos de bandidos, de gente que cuida nada más sus intereses personales, específicos, y no podemos los mexicanos sentir esperanza en los partidos cuando ellos no son la solución, ellos son el problema. Y la improvisación, Frank, que nosotros en tu programa anunciamos de sacar una señora que de la noche a la mañana
le hacen creer que es la candidata que bajó del cielo para salvar a México, improvisada totalmente, sorprendida porque ella a lo mucho que aspiraba era ser candidata para el gobierno de la Ciudad de México, y me refiero a la señora Xóchitl. Bueno, pues la gráfica que tú mencionas, Frank, ya mostró, y lo digo siempre dudoso de las encuestas, pero voy a decirte algo, Frank. Esta encuesta está hecha por el Universal, contratada por el Universal. Nadie en todo México puede pensar que el Universal, que ha sido uno de los medios más opositores al gobierno de López, el Universal de Ruiz Gili ha estado golpeando al gobierno de López, un día sí, el otro también. Bueno, pues lo terrible es que quien saque esta encuesta es el Universal, en un contrato que hizo con una encuestadora Buen Día, hecho en Casas, que muestra en este momento cómo se cae Xóchitl Gálvez de un 30% que traía, ya trae un declive que la hace ver imposible, como lo habíamos pronosticado, que ella fuera el competidor para sacar a Morena del Palacio. Ahí puedes observar, Frank, que ella en esta encuesta tiene 20%, está a 30 puntos de Claudia Sheinbaum. Y sin hacer campaña, el señor Samuel García y Eduardo Verástegui ya le quitaron los 11 puntos a Xóchitl, porque ellos ni campaña tienen. Digo, Verástegui apenas está recabando las firmas. Y Samuel, pues más allá que decir su sueño de opio, de lanzarse, bueno, esta encuesta viene la parte buena y la mala. La buena es que ya está dejando claro ante los mexicanos que Xóchitl no nos va a llevar a ningún lado más que a levantarle el brazo a Sheinbaum. Y que tenemos a 9 meses de distancia, 10 meses de distancia, que tomar nota de esto. Pero la segunda nota importante, Frank, y ahí es donde está lo terrible, es que a Sheinbaum no le quitaron ningún punto. Los 11 puntos que ves ahí sumados de Samuel García y Verástegui, todos se los quitaron a Xóchitl, todos. O sea, el voto en esta encuesta hacia Sheinbaum sufrió una caída de un punto, bajó de 51 a 50. Entonces ves, hoy lo escribía Raimundo Rivapalacio en El Financiero, Xóchitl se desinfló. Lo que pasa es que fue un globo de mentiras, Frank, organizado por el PRI, PAN, PRD, después de burlarse de los ciudadanos, de que no había necesidad ni siquiera de votación, que los 14 finalistas de esas juegos de sillas musicales, todos estaban apoyando a Xóchitl. Pues fue un fenómeno partidista y parece bastante tamaleado con el propio López, que fue el que destapó a Xóchitl finalmente. O sea, él fue el que dijo, es Xóchitl, hombre, anda, le pongan a Xóchitl. Entonces ahorita se está desinflando, así como se infló, se desinfló, Frank, en medio también de una trifulca, porque cada día le salen más cadáveres del closet a Xóchitl, y la esperanza se le va de las manos a muchos mexicanos que todavía le creen al PRI, que todavía tienen memoria corta para recordar que el PAN dejó al PRI y el PRI dejó a Morena, y que queriendo apostarle a una política que lleva 14 años como servidora pública y 24 viviendo del servicio de ser política, porque recordemos que ella le vendió 80 millones de pesos a los gobiernos, entre ellos al propio gobierno de López, que es delito. Entonces fue muy vivo y muy astuto López en empujar a Xóchitl para que la tuvieran. Hay gente que dice que pues casi pagó Morena porque a Xóchitl la inflaran para ganar tiempo y ellos seguirse consolidando. Pero ¿cuál es la verdad, Frank? Es que Xóchitl no tiene propuesta.
pero tampoco Sheinbaum. O sea, ahí es donde hay un agujero muy grande, Frank, para que venga una propuesta nacional que nos unifique. Yo he pensado en el Unión Nacional Opositora, fuera de políticos. O sea, viendo jugarnos la última carta, crear una Unión Nacional Opositora que unifique y no divide el voto. El voto de Xóchitl, que alguien puede decir, es que lo dividió Verástegui. Espérame, Verástegui todavía ni siquiera está registrado como candidato, apenas está buscando las firmas. Samuel García simplemente dijo que se le antoja y ya con eso le tumbaron 11 puntos, Frank. No lo digo yo, lo dice el Universal. Hay encuestas, Frank, como la de Demotecnia y la de las Heras, que esas sí las siento más sesgadas hacia el gobierno de Morena, que los datos que te estoy dando se quedan conservadores alrededor de la caída terrible que ha tenido Xóchitl. O sea, son mucho mayores. Xóchitl se desinfló ya. ¿Por qué, Frank? Porque se la pasa hablando de las gelatinas, se pone a llorar que por qué la odia López y que ella el único delito que ha cometido es haber salido de la pobreza. Cero propuesta, Frank. No tiene contenido, no tiene nada dentro. Sí, tampoco Sheinbaum. Pero Sheinbaum al menos repite la narrativa de López. Aquella no ni termina por dar un encontronazo. Mira, ¿cómo puedes pensar que vas a competir con una señora que es de la oposición y que dice que le gusta el proyecto de Dos Bocas y nada más habría que hacer algunos arreglitos? Que le gusta el proyecto del Tren Maya y que habría nada más que ver qué cosas se le ajustan. Oye, Frank, esa no es oposición. No. Y bueno, pues esa es la realidad. Es más, acaba de aceptar Xóchitl que la proteja Luis Crescencio Sandoval a ella y a Sheinbaum. Oye, pues sí, ¿por qué? Porque ella piensa que la dictadura militar de López no es ninguna asesina, no es ninguna dictadura malandra de narcos. Porque, oye, Frank, si yo me lanzo, ¿tú crees que yo aceptaría traer una escolta de Luis Crescencio Sandoval? Nunca, Frank, nunca. Ahí te das cuenta que Xóchitl está tamaleada. Es una farsa, pero muchos mexicanos ya se están dando cuenta. Yo no creo que Eduardo Verástegui o Samuel aceptaran que Luis Crescencio Sandoval les den seguridad. O sea, ¿cómo? Pues si estás viendo este gobierno de malandros que dan abrazos, no, hombre, ellos mismos son capaces de meterte un balazo. Pero para que veas, Xóchitl antier, Frank, hace 2 días aceptó la propuesta de ser protegida por Luis Crescencio Sandoval. Con eso es la cereza en el pastel de la crónica de un fracaso anunciado, una farsa anunciada, Frank. Y entonces, ¿qué estamos viendo los mexicanos, Frank? Yo no cambio mi postura, Frank. Está perdida la elección. Recuérdate aquellas entrevistas con Kenia Gascón, con Valeria Palmer, con Aisha García. Cuando toman el INE y sentencian a México de no ir a la revocación de mandato, vimos que la oposición se vendió. No sé, porque no ocurrió entre hace 2 semanas que me entrevisté contigo y hoy, algo que es clave, Frank. La candidata de Morena Querétaro que perdió, de Morena, de apellido Maya, si mal no me acuerdo es Gloria Maya o Celia Maya, ahí la podemos encontrar en Google. Sorpréndete, Frank. La meten en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial con 5 votos de senadores priistas y 3 votos de senadores panistas. O sea, le hacen el trabajo a Morena. Ahí están los nombres. Erubiel Ávila. O sea, no lo puedes creer. Y yo entiendo que mucha gente de México, muchos mexicanos, están desinformados. Siguen creyendo que el PRI y el PAN están compitiendo contra López. No, ingeniero, ellos no están desinformados, son políticos, ellos están
vendidos, manipulados, y por eso los tienen allí, ingeniero. Parémosle de una vez. Pues porque sí, están yo me manipulando. refiero en general al elector, Frank. Mira, esos 20 millones, ese 20%, vamos a ponerlo así en números, 20 millones de mexicanos que ven a Xóchitl como una esperanza. Son los que reciben No las despensas. Son ¡Caray! los que llevaron en las comunidades indígenas, ahora les están dando el mismo narco, las despensas, y ahí mantienen ese rango, pero como tú dices, ya Sheinbaum hasta presidió la reunión del Foro de Puebla, prometiendo mantener la continuidad del Foro de Sao Paulo y de las estupideces de López, Daniel Ortega, hasta le hizo un homenaje a Hugo Chávez y a Fidel Castro. Y no vamos a perder el tiempo hablando de esos idiotas, ingeniero, porque México merece más respeto. Y yo lo que te quiero preguntar el día de hoy, y porque has visitado el país de punta a punta, un día me hablaste de Tijuana, visitando esos inmigrantes defecándose en las calles, y etcétera, etcétera. Yo te lo digo ya así abiertamente, ingeniero. Yo siento ya a México tan hostigado, y analicen el término en el diccionario, hostigado, manipulado y vendido, pero no a Morena, vendido a la mafia del fútbol, a emborracharlos cada fin de semana con su tecache o su coronita o su victoria. Y mientras eso no les falte, el pueblo de México se va a levantar el día que no haya cerveza. Es decir, el día va a haber una crisis nacional. Pero O tortillas, Frankie, y sin duda empieza, porque hoy se platicó también de un editorialista que está más al margen de ser estos gentes pagadas para estar diciendo que hay tiro y que hay tiro. Y digo, es que es una gente, Frank, que de veras da pena que sean analistas políticos, que sean intelectuales, que sean opinólogos, que los ves en los medios televisivos, y ellos le echan más leña a la lumbre de una aparente competencia. Y tienes razón, Frank, pero también el fentanilo está empezando a inundar el mercado interno de México. Para manipular la juventud. Exacto, Frank, exacto. O sea, están apostando no nada más a la educación y adoctrinamiento, sino debilitar el carácter de los jóvenes a través de drogarlos, más allá de la cervecita, más allá del partido de fútbol, más allá de todo el lavado de coco y del atole con el dedo. Pero en este atole con el dedo, Frank, no hay duda, participa todos los partidos políticos. Y imagínate, entonces yo les decía, Frank, mucha gente le molestó lo que dije, que yo veía la llegada del fenómeno tipo Javier Milei, de lo que está ocurriendo en Argentina, hasta el año 2042. Y la gente me decía, pero ¿por qué 2042? ¿Por qué siguen 3 sexenios de Morena, donde va a tener un control absoluto? Viene Sheinbaum, Andy López Beltrán, y no te sorprendas ahí al rato hasta con Hugo López-Gatell. Ya controlan el INE, ya controlan o son parte del crimen organizado, ya tienen los grupos de choque cubanos, ya dejó claro que Miguel Díaz-Canel les va a seguir enviando gente, soldados del comunismo a México a cambio de barcos de petróleo, disque más médicos. Entonces no la veo fácil, Frank. Y dices, bueno, espérame, es que si llegara una narrativa como la de Javier Milei, que le está rompiendo el eje a todos los partidos tradicionales, es porque Argentina ya tragó el polvo, Frank. Es porque Argentina ya probó la miseria con esas inflaciones tremendas. Entonces le decía, compañeros, quisiera ser optimista, pero
hay que ser realistas de todas las conclusiones. En el momento en que no fueron a la revocación del mandato 10 de abril del 2022, el PRI, el PAN, el PRD y MC sentenciaron a México a una dictadura. 2, la condescendencia de cómo se ha trabajado con el PRI, el PAN, el PRD, MC está ya totalmente copiada de lo que ocurrió en Venezuela. Una oposición que se dobla, se agacha y se somete. Entonces, Frank, y de un pueblo ignorante que le hacen creer, mira, Xochitl la manda Alito Moreno, mira, bajó del cielo. ¿Con qué materia prima contamos, Frank? Va a tener que ser la gente que viva en carne propia la miseria, como la viven los cubanos, los venezolanos y los argentinos. Porque el kirchnerismo y el peronismo generaron en Argentina un país totalmente deteriorado. Y ves a la juventud de Argentina comprando el discurso de Javier Milei. Va a ganar. Yo siento que va a ganar, Frank. Y déjame decirte, ¿qué pasaría si Javier Milei fuera un candidato en México? Lo acusarían de apasionado, de irónico, de negativo, de crítico, mal hablado, etcétera. Porque aquí la gente, tú lo acabas de decir, Frank, ha sido adoctrinada para la esclavización a los partidos políticos. Y haz de cuenta que se les olvidó lo que hizo Peña Nieto. Haz de cuenta que no tienen en la cabeza lo que hizo Alito Moreno cuando extendió la militarización al 2029, cuando había dicho de una mora constitucional. Vuelven a creerle a Claudio González que él dijo, es que López lo contratamos por 6 años. Y vuelven a creer en Beatriz Pajés, que dijo, no, es que aquí se debe quedar López 6 años. Ahora para que lo saquen, no a López, a la estirpe de Morena, que como tú bien lo apuntaste, ya se descararon, Frank. El evento del Grupo Puebla, nuevo nombre de la agenda del Foro de Sao Paulo, bastión de la Agenda 2030, Sheinbaum fue la principal conferencista. Y como tú bien lo dijiste, confirmó el camino hacia la Venezuela del norte para México. Y la ves ahorita con 50 millones de mexicanos dándole su voto a ella y no teniendo competencia en la señora Xochitl, que ya se apagó. Ahora a ver si le alcanza para ser siquiera candidata de la Ciudad de México. Y la oposición ya está negociada. Bueno, la Ciudad de México se la ofrecieron a Enrique de la Madrid, el ahijado de Manuel Bartlett. Recuerda, necesitan un hombre leal a la 4T en la ciudad más importante del bastión. Ahora, el único bastión que le queda a México es Guanajuato. El único bastión de la democracia, porque tiene el cordón industrial, pero se está metiendo. Llegaba a los pueblos de Guanajuato y veía las filas y le preguntaba a alguien, oye, ¿y estas filas? Son el banco de la comunidad. Están yendo casa por casa los traidores de la nación a ver que nadie se quede sin su dinero y se los van a aumentar a 9,000 pesos. Esa es la promesa que hay. Entonces, imagínate, ingeniero Lozano. Ahora, Frank, me gustaría precisar algo. Perdóname, nada más déjame acabar el puntito. Claro. Hablas de este fenómeno de Argentina. Javier Gerardo Milei está prometiendo, porque él es economista de profesión, integrar el dólar a la economía argentina para acabar con aquellos planes australes, aquellos planes que el peso argentino se inflaba, se desinflaba, se caía. Y bueno, Carlos Saúl Menem en una ocasión, cuando fue presidente, le dijo al Fondo Monetario Internacional, quiero poner a la par con el dólar el peso argentino. Lo logró un tiempo, pero se le cayó. Ahora Milei quiere, bueno, para no tener esos problemas, vamos a meter al dólar a nuestra economía.
Si ya lo tiene Bolivia, si ya lo tiene Ecuador, ¿por qué nosotros no? Panamá, la Suiza de Centroamérica. Ahora, esa fiebre que dices de que ya está controlada la oposición, ya está doblada, están vendidos, ingeniero, les gusta ganar dólares, les gusta el dinero, y si te fijas, la Lili Telles y todas esas ya pararon su boruca, pero ya les taparon la boca de dólares, ni siquiera pesos, ¿eh? Las mujeres son corrientotas, pero les encanta el dólar, porque todas ya tienen su casa acá de este lado de la frontera. Ahora el problema por el cual Estados Unidos está buscando ya maniobra militar con presión política es porque López descubrió que la frontera es la herramienta perfecta para mantenerse en el poder y tener a Washington con una pata aquí en el cuello y decirle, hey, Biden, no te muevas o te aniquilo. El alcalde de Nueva York no haya qué hacer con tanto migrante. El alcalde de Chicago tampoco haya qué hacer con tanto migrante. Y son ciudades santuario, demócratas, que prometieron todo igual que López. Y ahora no hayan qué hacer. El futuro de las dos naciones ya está en manos del comunismo, China y Rusia. El futuro de México y de Estados Unidos ya está en manos de China y Rusia. México va a ser la siguiente Ucrania. Se van a acordar de mí. Nos van a tronar por donde ya saben dónde, las bombas de Putin, empezando por ese misil nuclear que tanto presume y hasta lo llevó a bendecir, que no repito el nombre porque soy muy religioso. Pero la verdad es que ya, ingeniero Lozano, ahora sí, sálvese quien pueda, y si se fijan, Canadá ya les cierra su puerta a los migrantes. Quiere migrantes documentados, no quiere migrantes indocumentados, porque Trudeau se lo dijo a Biden, basta que te deje entrar uno de esos que están entrando corriendo como Juan por su casa a Texas para que me vengan aquí a distorsionar todo el sistema migratorio, y no lo voy a permitir. Entonces, ingeniero Lozano, no les vamos a caer en el juego, ya más bien hay que empezar a hablar ruso para entender por dónde nos va a desgraciar Putin la vida, a nosotros, a nuestros hijos, porque eso sí, en China, allí sí, los campos de concentración y el ejército son obligatorios si no tienes un JDP, o sea, un grado en tus estudios académicos de tanto nivel, vas a los campos de concentración, vas al ejército. En China nadie se libra de eso. Mujeres y hombres y lo demás. En Rusia, a los narcotraficantes les ponen un tatuaje en la frente y los mandan a campos de concentración. No aguantan, ingeniero, acaban suicidándose. En Rusia, ser homosexual es terrible, porque Putin no los puede ver ni en pintura, los manda a envenenar. Lesbianas, gays y lo que haya, no los ves en Rusia. Y si están en el closet, pues están muy bien escondiditos como las cucarachas, porque nadie permite que sean vistos o descubiertos. Ingeniero Lozano, sí. Cierra el programa. Déjame nomás darte un punto de vista a esta aseveración que tú haces. Mira, yo quiero destacar que veo 5 estados que están dispuestos a todo para defenderse de esta colonización comunista. Indudablemente Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Yucatán y Nuevo León. Chihuahua empieza ahí a querer, pero ahí el empresariado se ha doblado demasiado, ya le rinden pleitesía a Sheinbaum, en fin. Pero creo que Guanajuato
El problema que tiene es que va a estar rodeado. Ese es un problema muy serio, por eso lo están atacando más. Aquí sacaríamos a balazos. Si a mí me llega un servidor de la nación a ofrecerme, aquí los matamos, lo estamos exterminando. No lo digo en plan de que, bueno, no vayan a echar a perder el video y nos lo corten porque parece una palabra mayor, pero sí veo en la gente de Jalisco, de Nuevo León, de Guanajuato, de Querétaro y de Yucatán, que estamos dispuestos a todo para que no llegue lo que está sucediendo en las demás partes del país, de una total colonización rusa, china y finalmente comunista, que es la que López está empujando. Hay una esperanza, Fran. Decimos que no debemos de tener la esperanza, pero bueno, el Genaro García Luna, el que está allá, que le quitaron $3.5 millones, por cierto, de cosas que allí recuperó Estados Unidos, el Nazón Joaquín García, más el otro tipo, Ney, no me acuerdo cómo se llama, este procurador de Nayarit. Hemos visto que los Estados Unidos sí procesan a la gente. Creo que la llegada de un tipo como Trump o ese perfil a Estados Unidos van a dar la batalla. Van a dar la batalla para ese sálvese quien pueda, que coincido contigo. Yo lo he dicho aquí, prepárense. Desde el momento que dobló las manos el PRI, el PAN, PRD en la revocación de mandato, ya era la crónica de una terrible avance de la 4T. Tomaron el INE, tomaron el TRIFE, tomaron 25 estados, la Cámara de Diputados, senadores, ya están tomando el Consejo de la Judicatura, ya están ahorcando al Poder Judicial, quitándole los fideicomisos. Todo eso ya lo sabíamos. Pero la pléyade de gentes que estaban ahí del PRI, del PAN y del PRD, que la alianza y que juntos va por México, y engañaron al pueblo como si fueran chinitos a los que les dieron atole. Pero hay lugares, Frank, que concentramos una buena cantidad de mexicanos conscientes que nos vamos a defender con todo, a muerte. Y alguien podrá calificarnos un poquito de tener ese estilo de Trump, porque yo creo que Trump nadie es perfecto, no estoy diciendo que simpatizo y que hay que no, me refiero a las verdades con las que operó su gobierno, verdades fundamentales, y esas verdades fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, tiene que haber gente que esté dispuesta a morir por ello. Y aquí habemos gente que estamos en eso. Entonces, pues oye, que si Enrique Alfaro, y que si Samuel, y que si Mauricio Curi, y que si Mauricio, el otro también se llama, creo que Ávila, el de Yucatán, medio son así, corteses, casi cortesanos con López Obrador, es un poquito con colmillo político. O sea, el enemigo hay que tenerlo cerca para darle el guamazo. Pero aquí no pueden el gobernador de Nuevo León o el de Jalisco, en los hechos. Sí, tómate un café con el viejito sí, dale por su lado, pero aquí te friegas. Aquí no entra Moreno. Y esa carta todavía se juega, Frank, en estados como Guanajuato, indudablemente Jalisco, se juega y claro que los están corrompiendo. De repente el otro día vi al gobernador de Yucatán, dije, oye, pues caray, este cuate parece que se sube al Tren Maya abrazando a López. Oye, pues es un panista que defiende. No dudo que algunos caigan por los billetazos, Frank, como tú los dices. Como dice, nadie aguanta un cañonazo muy alto, pero sí hay gente que son incorruptibles, sí la hay. Y esos son los que, aunque sean pocos, van a dar la batalla, Frank. Y quiero decirle a toda la audiencia que si bien me retiré de Frena completamente el pasado 12 de junio, que hice el intento de ofrecerme y dar la vida no se logró, me cayó encima el fenómeno Xochitl, la gente vuelve otra vez a los caminos anteriores de creer en partidos,
estamos puestos a dar la batalla. Ahora, ingeniero, eso por el lado empresarial, lo que mencionaste antes de referirte a tu persona. Pero, perdón, por el lado de la oposición. Pero en el lado empresarial yo también ya veo un desastre, ya están vendidos todos. Yo ya... Casi todos, Frank, sí. La respuesta es sí. Empresariado mexicano, yo siento que el TEMEC sirvió para el empresario tener un pie afuera. Todos tienen sus casas acá en Estados Unidos, Europa, sus aviones privados listos para correr en el sálvese quien pueda. Y dejar al pobre pueblo de México, perdónenme la expresión, jodido en todos los aspectos, sin qué comer, sin garantías, sin justicia, sin seguridad. ¿Qué pasa? ¿Van a dejar al pueblo de México solo? Ya lo dejaron, Frank. Frank, ya lo dejaron. Mira, hasta los mismos empresarios de los medios que pudieras decir libres e independientes juegan el mismo juego de hacer creer que hay competencia. Ah, no, Alejandro Junco tiene un caserón en San Antonio. El de Azteca TV tiene su edificio de apartamentos no muy lejano al de Azcarra Gallín en Miami. Otro en Boca Ratón, de los hermanos de Milenio, de los González, y todos se juntan a jugar golf y a reírse de lo que pasa, porque todos se enriquecen de México. Qué tristeza, ingeniero. Sí, Frank, y parece hecho de adrede. ¿A quién crees que perjudica este supuesto fortalecimiento del dólar, del peso, Frank, del peso? Sí, tú sabes que ahorita nuestros compatriotas que se parten la M para mandar remesas, se las cambian a 16 pesos 45 centavos o 17. ¿Quién es el ganón, Frank? ¿Quién paga 17? Sí. ¿Quién es el ganón? El que está llevando su dinero a otro lado. Yo compro mis dólares a 17 pesos y órale, ahora sí, allá invierto, allá pongo. O sea, el mismo fenómeno del rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre, y eso sí, van tomando propiedad los políticos que nunca podían haber soñado con vivir en una casa gris como la casa de Baker and Hughes o la casa en las lomas de tal político. En fin, cuando tú ves a los políticos, Frank, viviendo en las mejores residencias de México, como tú bien lo dices, sálvese quien pueda. La cosa está totalmente volteada al revés y no hay empresario, Frank. No hay empresario que dé la cara. Ninguno. Ninguno. Y los reto, Frank. Los reto. Ninguno. Se acabó. Se acabó el empresario que levantaba la voz, que ponía las peras a 25, que hablaba del tema, este tema. Todos están escondidos, con la cola entre las patas. Toman un avión para dar un mensaje en su empresa y se van, como tú bien lo dices. Entonces, es el mismo fenómeno de Venezuela, lo mismo que pasó en Bolivia, y en ese sentido, Ecuador en su momento de Correa. Y es terrible la situación, Frank. Se rindieron. Y bueno, pues tú lo sabes, Frank, a mí no tienes idea. 20 gente a mi alrededor me dice, pues Gilberto, ya salte del país. Puedes hacerlo mañana, hoy, no puedes hacer, vámonos. Mandar todo esto a la goma. Pero todavía traemos un gusanito, Frank, de querer hacer algo por nuestro país, porque venimos de abajo, porque hemos luchado. Y dices, oye, ¿por qué vamos a perder a México? Y se lo van a llevar entre las manos parásitos, vividores, gente vulgar, corriente. O sea, es increíble lo que está pasando, Frank. Te hablo con el corazón en la mano y no, vaya, yo sé. El otro día escribí, antier, Frank, en la página de web, decía, a mí me preocupa nada más 1.2 millones de mexicanos. Y alguien me preguntó, ¿cómo, Gilberto? O sea, ¿no te preocupan los otros
98 millones. No, me preocupa 1.2 millones, Frank. Nada más. Son los que tuvieron el valor para ir a decir en la revocación de mandato, lárgate, López. Esa es la gente que vale. Esa es la gente que no se dejó comprar. Esa es la gente que no se dejó timar ni le dieron a tole con el dedo. Se presentó en las urnas y dijo, quiero que se vaya López. Esos, Frank, son los que me merecen mi respeto, mi agradecimiento y nada más. Los otros que carguen con lo que les viene. Se lo merecen, Frank. De veras. Yo he llegado a esa conclusión. Se lo merecen. Levanten la mierda que ustedes sembraron por dejarse llevar por el juego de los políticos y de los partidos. Pero ese 1.2 millones de mexicanos tienen mi respeto, mi admiración, mi cariño, mi solidaridad, y me preocupa que muchos de ellos no les es fácil salir de México. Pero esa es gente que tuvo los pantalones, Frank, el 10 de abril del 2022, para, aprovechando que era una ley constitucional y un INE de Lorenzo Córdoba, decir, quiero que te largues, López. Así es que el que estaba diciendo lo contrario, para mi modo de ver, merece lo que le va a pasar, Frank. Porque viene durísimo. No tienen idea de lo que viene. Nadie tiene idea. Fábricas de armas rusas que van a tapar las bases de lanzamiento de misiles rusos. Ahora sí va a haber crisis de los misiles, ingeniero. Ahora sí, ese centro de adiestramiento ruso en Nicaragua se va a extender a México. Ahora sí, y ya aunque ande Blinken, el procurador mayor, casi todos ahí sobándole el lomo a López, López nomás se ríe por dentro y dicen, miren, infelices, con todo respeto, porque así piensa López, es corriente. Yo tengo el dedo en el gatillo en esa frontera. Y yo saco a Biden, saco a Trump y les termino de hacer comunista su país. Y ese es el riesgo. Y eso es lo que quieren. Y Biden es un comunistoide. Biden es comunista, come mierdas, igual que ellos. Por eso se los permite. Joe Biden es comunista. Por eso defiende más la corrupción de su hijo. Y por eso Biden es un progresista comunista. Si Donald Trump estuviera, cuando menos sería más decente la administración y la frontera ya estaría controlada. Yo siempre te menciono este ejemplo. ¿Qué pasó con el chino de Corea del Norte? Estaba lanzando misiles, Trump fue y se le paró a la frontera. Eso es un político, un estadista que enfrenta las situaciones y le dice, mira, estoy en tu frontera, te estoy dando un mensaje. Y el resto del año que le quedó a Trump, este chino hasta se enfermó y no volvió a lanzar un misil. Regresa Biden, come mierdas, comunista, y este sigue, ya está produciendo armas. ¿Qué pasa? Bueno, Fran, pues hay mucho que platicar. Yo me quiero, saludar a toda la audiencia que se ha mantenido leal a escuchar la verdad. Y, Frank, de veras, es impresionante cómo las redes sociales están completamente invadidas de bots y de procesos que simplemente desinforman y confunden a la gente de cuáles son los temas torales que en tu programa Charlas de la Noche siempre está abierto a que los platiquemos. Muchas gracias, Frank. No, al contrario, y te digo otra cosa, ingeniero, la comunidad mexicoamericana está muy defraudada con Biden, porque esas 150,000 visas que le están dando a los venezolanos, con todo respeto, se las habían prometido a los mexicanos. Sí. Vía López Obrador, y Biden no cumplió con los mexicanos. Biden traiciona a los mexicanos. Así es. Vamos a ir a las urnas en noviembre. Gracias, ingeniero Lozano. Hasta luego, Frank. Saludos a todos. Dios los bendiga. Gracias. Dios bendiga a todos. Buenas noches. Buenos días.
están? Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.